Mi nombre es María José Murillo Guerra, estudiante de Administración de Empresa, y voy a hablar sobre el método y ejercicios para calcular máximos y mínimos. Métodos para calcular máximos y mínimos. Criterio de la primera derivada utilizado para una función continua y su primera derivada también continua. Para hallar las coordenadas de los puntos críticos máximos y mínimos relativos a una función utilizaremos dos mecanismos. Para el primero utilizaremos el siguiente procedimiento. Obtenemos la primera derivada, igualamos la primera derivada a 0 y el valor o los valores obtenidos para la variable son donde pudiesen haber máximos o mínimos en la función. Luego se asignan varios valores menores o mayores respectivamente a la variable independiente y se sustituyen en la derivada. Luego de esto se observan los resultados. Y si estos pasan de positivos a negativos, se trata de un punto crítico máximo. Si este pasa de negativo a positivo, se trata de un punto crítico mínimo. Cuando existen dos o más resultados para la variable independiente, se debe tener la precaución de utilizar valores cercanos a cada uno, pero a su vez distante a los demás. Esto con el fin de evitar errores al interpretar los resultados. Al sustituir en la función original y el o los valores de la variable independiente x, para las cuales hubo un cambio de signo, cada una de las parejas de datos obtenidas corresponde a las coordenadas de un punto crítico. El criterio de la segunda derivada. Este es un método más utilizado, pero no siempre es el más sencillo, ya que este se basa en que un máximo relativo, la concavidad de la curva es hacia abajo y en consecuencia su derivada sería negativa, mientras que en un punto mínimo la concavidad va hacia arriba y por lo tanto sería la segunda derivada es positiva. El punto de inflexión. El punto se llama de inflexión si en este punto, cambia el sentido de la concavidad. Por lo tanto, en los puntos de inflexión, la segunda derivada tiene que cambiar de signo. Y por tanto, en él, la segunda derivada tiene que ser 0. En un punto de inflexión, la función no es cóncava ni convexa, sino que hay un cambio de concavidad a convexidad o viceversa. Se sigue el procedimiento, se siguen los siguientes pasos. Se halla la derivada segunda y se calculan sus raíces. Se realiza la derivada tercera y calculamos el signo que toman en ella los ceros de derivada segunda, y si f de x es diferente a 0, hay un punto de inflexión. Pasamos al ejercicio. Utilizando el criterio de la primera derivada, encontrar los puntos extremos de la función. F de x es igual a x al cubo menos 3. Para conocer las coordenadas de los puntos críticos máximos y mínimos relativos en una función, seguiremos el procedimiento anteriormente mencionado. Obtenemos la primera derivada, ya la tenemos. F de x es igual a 3x al cuadrado menos 3. Luego igualamos la primera derivada a 0 y resolvemos la ecuación. F de x es igual a 0, 3x al cuadrado menos 3 es igual a 0. Los valores de las raíces obtenemos que x es igual a menos 1 o x es igual a 1. Seguimos el procedimiento, se asignan los valores próximos, mayores y menores respectivamente. Un valor próximo sería menos 2, otro sería 0 y el de la segunda derivada es 0 y el otro es 2, que es segunda derivada 0. Es menos 2, los valores de prueba es menos 2, 0 y 2. Tenemos entonces, en el valor de prueba cambia signo positivo, el 0 cambia signo negativo y el 2 queda positivo.
Entonces tenemos un punto crítico positivo, que es el máximo, negativo, mínimo. Sustituimos en la función original y el o los valores de la variable independiente x. Si x es igual a menos 1, tenemos la ecuación, y aquí sustituimos los valores de y y x y obtenemos un punto máximo de menos 1,2, donde x es menos 1, y es 2. Ahora, si x es igual a menos 1, sustituimos y nos cambia de signo. Tenemos un punto mínimo, 1, menos 2. Ejercicio de concavidad de una función. Utilizando el criterio de la segunda derivada para encontrar la concavidad de la función f de x es igual a x más 5 al cubo, seguimos el procedimiento. Obtenemos la primera derivada, que sería f de x, 3 por x más 5 al cuadrado. Obtenemos la segunda derivada, f de x, 3 por 2x más 5. Igualamos la segunda derivada a 0 y resolvemos la ecuación. Obtenemos un valor de la raíz que es igual a menos 5. Luego sacamos la tercera derivada, f de x es igual a 6, evaluamos la tercera derivada en el valor de la raíz, que el valor de la raíz era menos 5. F de menos 5 es igual a 6, esto quiere decir que es diferente a 0. Tenemos un punto de inflexión en x menos 5 y f de menos 5. Entonces sería, tendríamos un eje de coordenadas de menos 5,0. Entonces tenemos los valores de prueba, menos 6, menos 5 y menos 4, donde sustituimos. El punto de inflexión sería 0 en la segunda derivada. Tenemos una cóncava hacia abajo porque nos da negativo, y tenemos una cóncava hacia arriba porque nos da positivo. Para concluir, si una función continua es ascendente en un intervalo y a partir de un punto cualquiera empieza a decrecer, en ese punto se le conoce como punto crítico máximo relativo, aunque comúnmente se le llama solo máximo. Por el contrario, si una función continua es decreciente en cierto intervalo hasta un punto en el cual empieza a ascender, en este punto se llama punto crítico mínimo o simplemente mínimo. La pendiente de la recta tangente a una curva en los puntos críticos máximos y mínimos relativos es 0, ya que se trata de una recta horizontal. Por otra parte, tenemos que basándose en que en un máximo relativo la concavidad de una curva es hacia abajo y en consecuencia su derivada sería negativa, mientras que en un punto mínimo relativo la concavidad es hacia arriba, por lo tanto la segunda derivada es positiva, sustituimos las raíces, el valor o los valores de x de la primera derivada en la segunda derivada, y luego sustituimos los valores de las raíces de la primera derivada en función original, nos permite conocer las coordenadas de los puntos máximos y mínimos. Luego de esto, un punto se llama de inflexión si en él la función cambia el sentido de la concavidad. Por lo tanto, en los puntos de inflexión la segunda derivada tiene que cambiar de signo, y en él la segunda derivada tiene que ser 0. Se determinan los intervalos de concavidad. Se determinan los intervalos de concavidad si en uno de esos intervalos la función es cóncava hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Se determinan si estos son hacia arriba o hacia abajo. Y en el siguiente cambia el sentido de la concavidad siendo el extremo de intervalo de un punto del dominio de definición en el que la función es continua.
Tendremos un punto de inflexión, por lo tanto, para determinar si uno de los ceros de la segunda derivada es un punto de inflexión, se calcula la tercera derivada. O sea, es necesario calcular la tercera derivada y se evalúa en ese punto. Si el resultado es distinto de cero, se tiene un punto de inflexión.